versículo 28 al 30 son partes de la misma perícopa, son partes del mismo relato. Ya eso es una perícopa, el mismo relato que tiene una idea central, pero para que no podamos ser tan superficiales en abordar estos versículos, del versículo 28 al versículo 30, lo vamos a abordar en el siguiente sermón. Entonces, hoy día nos vamos a focalizar en Mateo capítulo 11, Evangelio según Mateo, capítulo 11, versículo 25 al versículo 27. Amén. Les voy a invitar a que se pongan en pie para que podamos dar lectura a la palabra del Señor. Reitero una vez más, Mateo capítulo 11, versículos 25 al 27, y dice así: En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vamos a orar, hermanos. Padre bueno, oh Señor, te damos gracias por permitirnos en este día ser expuestos a tu palabra. Cuánta, oh Señor, gratitud hay en nuestro corazón por no solo, Dios mío, tener el privilegio de ser oidores, Señor, de tu palabra, sino, Dios mío, también ser poseedores de tu Santo Espíritu, que nos ayuda para poner en práctica, oh Dios, los dichos de tu boca. Capacítanos en esta mañana a todos, Señor. Capacita mi vida, mi mente, mi corazón, para expresar, Dios mío, con precisión, con fidelidad, tu palabra, que mis palabras, Señor, sean gratas delante de ti, y también que el corazón de mis hermanos, de mis hermanas, en esta hora esté dispuesto, Señor, para que puedan recibir esta palabra, Señor, que es la palabra implantada, que es la palabra que sale de tu boca, que es la palabra que nutre nuestra vida, que nutre nuestra alma, que nutre nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Creo, hermano, que una de las cosas que normalmente nos preguntamos, o que todo creyente se pregunta regularmente, es por qué algunos aceptan a Cristo con sencillez, algunos vienen a Cristo con humildad, reconocen que necesitan un Salvador, reconocen sus pecados, mientras que otros, por más sabios que parezcan, por más entendidos o por más coeficiente intelectual que ellos puedan tener, rechazan el Evangelio. Esa es la realidad que nosotros vemos en nuestro entorno. Personas que abrazan a Cristo por la fe, personas que en humildad reconocen su pecado, pero también vemos personas que permanecen incrédulas, permanecen impenitentes, a pesar de que son personas en cuanto a la sabiduría muy entendidas, son personas con un alto nivel intelectual. Y la verdad, hermanos, es que esta pregunta la podemos hacer regularmente. De hecho, yo escucho normalmente esta pregunta, y en el texto que va a ser hoy el objeto de nuestro estudio, en estos versículos 25 al versículo 27, Jesús nos va a responder esta pregunta. Él va a responder esta pregunta, en donde nos va a decir de que el Padre revela sus verdades a los humildes y no a los orgullosos. Vamos a ver que en estas palabras se sintetiza la gran enseñanza de la gracia soberana de Dios, en donde Dios se revela a los humildes y Dios resiste a los soberbios, donde Dios resiste a los orgullosos, y esta revelación es exclusivamente a través del Hijo. Es por eso, hermanos, de que este texto nos recuerda principalmente, y esto quiero, hermano, que del principio quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, de que este texto nos va a recordar de que nuestra fe no descansa en nuestra capacidad. Nuestra fe no descansa en una mera decisión humana. Nuestra fe descansa en la gracia soberana de Dios,
Eso es lo que vamos a ver en este texto. Por eso es tan importante, hermanos, que a medida que vayamos desglosando estos pasajes, nuestro corazón se pueda ir llenando de gratitud y asombro, de la misma manera como nuestro Señor Jesús alza sus ojos al cielo y alaba a su Padre por lo que Él está viendo y por lo que está sucediendo, hermanos. Recordemos que la verdadera revelación de Dios a nuestras vidas no depende de nosotros, es un don de Dios, es un regalo de su gracia. Hermanos, vamos al texto y podamos ahora ir desglosando lo que esto nos dice. Primero, el versículo 25 nos dice de la siguiente manera: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Antes, hermanos, de avanzar, no quiero pasar por alto el título de este sermón. El título de este sermón, hermanos, es La soberanía de Dios en la salvación. La soberanía de Dios en la salvación. Ahora, el primer punto que vamos a tratar, hermanos, que se desprende de este versículo 25, lleva el mismo título: la soberanía de Dios en la salvación. No puede ser de otra forma. Primero, hermanos, quiero que nos enfoquemos de manera sencilla y de manera quizás no tan profunda, pero veamos que dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Aquí vemos claramente, hermanos, cómo el Señor Jesús comienza alabando a su Padre. Y Él lo llama Señor del cielo y de la tierra. Y eso no es otra cosa que el Señor Jesús le está atribuyendo al Padre el título de soberano. Él está dando a entender claramente que su Padre es el Señor de todo lo creado. Él es el soberano del cielo y de la tierra. Pero es importante, hermanos, de manera rápida comprender que aquí no se está tratando de verdades generales en cuanto a la creación. Nuestro texto aborda las verdades centrales de la creación. Entonces, cuando el Señor Jesús está diciendo que alaba a su Padre, que es el Señor del cielo y de la tierra, no está apuntando directamente a las realidades de la creación, porque el Señor es Dios del cielo y de la tierra. Él hizo todas las cosas, tanto visibles como invisibles, por su eterno poder. Pero aquí, hermanos, precisamente el Señor Jesús lo está alabando por su señorío y por su soberanía en las verdades reveladas en cuanto a la redención, no directamente en cuanto a la creación. Y es importante ver, hermanos, cómo esto conecta cuando dice: escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Aquí hay algo extraordinario, hermanos. Por una parte vemos que el Señor ha escondido estas cosas a un grupo, pero las ha revelado a otros. Eso deja entrever de manera rápida en este texto que Dios es soberano, no solo en lo que Él ha creado, no solo tiene gobierno y con total control de todas las cosas creadas, sino también que en esto referente a la revelación de Dios en cuanto a la redención, Dios también es soberano. Una de las cosas que nos vamos a encontrar en conversaciones o discusiones teológicas es que van a asumir los hombres de que Dios es soberano en todo, pero cuando se habla de la salvación, normalmente vamos a encontrar de que Dios es soberano en todo, pero en la salvación es diferente. Y ya lo hemos dicho en otras oportunidades: si Dios es soberano en todo, pero hay un pero, entonces Dios no es soberano en todo. Si hay un pero, significa que Dios no tiene el control absoluto de todas las cosas y que Él no hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, hermanos, el Señor Jesús, a través de una oración, Él alaba al Padre. Él lo alaba, llamándole Señor del cielo y de la tierra. Pero la pregunta es: ¿por qué lo alaba? Tiene que haber un motivo en específico de por qué Él lo está alabando y por qué menciona su soberanía en todo lo creado en el cielo y en la tierra. Y la respuesta está ahí mismo, hermanos. Dice: porque
escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Entonces, como les decía, el motivo de por qué el Señor Jesús alaba a su Padre es porque su Padre por una parte esconde y por otra parte revela. Otra pregunta surge aquí. ¿A quién esconde, hermanos? El texto responde que Él esconde estas cosas a los sabios y a los entendidos. ¿Y a quién se las revela? A los niños. Pero quedamos quizás ahí otra vez con dudas. ¿Pero qué es lo que esconde? ¿Pero qué es lo que revela? Porque ya sabemos que hay un grupo a quienes se los esconde, que son los sabios y los entendidos, y los niños son el objeto a quien Dios les revela estas cosas. Pero, ¿qué es lo que esconde y qué es lo que se revela? Hermanos, y aquí es importante que nosotros entendamos que cuando el Señor Jesús habla de estas cosas que se esconden y se revela, no está hablando de algo superficial, no está hablando de algo que simplemente se puede conseguir a través del conocimiento humano, porque si pudiera accederse a esto a través del conocimiento humano, no sería necesaria la revelación divina. Quiero que entienda esto. En este primer versículo estamos viendo que estas cosas dejan en evidencia la necesidad de la revelación por parte de Dios. Si Dios no revela, todo quedaría en oscuridad. Si Dios no revela, nadie podría conocer estas cosas. Los sabios y los entendidos no conocen estas cosas porque Dios las esconde. Y los niños las conocen no porque ellos las alcanzan a través del conocimiento, no porque su coeficiente intelectual es mayor que los sabios y los entendidos, sino que las conocen porque Dios se las revela. ¿Se dan cuenta de eso? Cómo la revelación de Dios es necesaria en lo que el Señor Jesús está diciendo. Entonces, ¿a qué se refiere con estas cosas? Que son escondidas a un grupo y que son reveladas a otras. Estas se refieren, hermanos, a las verdades del Evangelio. Estas cosas se refieren a las verdades del Evangelio y del reino de Dios. Cuando nosotros vamos a la Escritura y podemos mirar en el contexto de toda la Biblia, vemos, hermanos, que las verdades del Evangelio, las verdades del reino de Dios han estado ocultas en los siglos pasados. Estas verdades han estado ocultas, solamente han sido vistas a través de sombras, a través de figuras, a través de tipos en el Antiguo Testamento. Pero ahora son reveladas plenamente en Cristo. ¿Qué significa esto, hermanos? En otras palabras más simples, lo que antes era promesa y sombra, ahora es realidad y plenitud en Cristo. Y eso lo podemos ver en Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 27. Mire lo que dice. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, el apóstol Pablo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Escuche ahora. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso, ¿se da cuenta? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es la gloria de las riquezas de este misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, estas cosas, hermanos, no son cosas que pueden ser adquiridas mediante el conocimiento humano. No son cosas que pueden ser adquiridas mediante el estudio del hombre. Esto no tiene que ver con gnosticismo, que podemos alcanzar la salvación mediante un conocimiento especial, sino más bien está haciendo relevancia que la única manera de que el hombre pueda conocer a Dios es que Dios se revele. Si Dios no se da a conocer, el hombre queda en completa oscuridad. El hombre no conocería absolutamente nada de Dios, y Cristo alaba a su Padre por estas cosas.
Él está alabando a su Padre porque Él escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las reveló a los pequeños. Esta revelación, amados hermanos, no depende de la sabiduría humana. Esta revelación depende de la soberanía de Dios. Depende completamente de la soberanía de Dios. Según este texto, el Padre escoge a quién se revela y el Padre escoge a quién se oculta. Eso es lo que estamos viendo en el texto. No estamos haciendo ningún tipo de cosa extraña, no estamos forzando el texto. Claramente Jesús está alabando al Padre porque Él es soberano en revelarse a algunos y en esconderse de otros. Ahora, cuando nosotros vamos directamente a quién es el grupo de quienes Dios se esconde y cuál es el grupo de quienes Dios se revela, es necesario que podamos estudiarlo en detención. Él dice que se oculta de los sabios y entendidos. Ahora, Jesús está diciendo de que Dios aborrece el conocimiento, de que Dios aborrece que el hombre alcance sabiduría. Hermanos, por ningún motivo. Lo que el Señor Jesús está diciendo, que Dios se esconde, Dios se oculta de los que se creen sabios, de los que confían en su sabiduría, de los que confían en su razonamiento, de los que confían en su educación o de los que confían en su poder intelectual para conocer a Dios. Hermanos, de hecho, nosotros vivimos en un mundo intelectual donde todo el hombre lo quiere alcanzar mediante el intelecto humano. Pero, hermanos, según nuestro texto, Dios se esconde del intelecto humano. Dios se esconde del razonamiento humano y el hombre no puede alcanzarlo. Primera de Corintios, en el capítulo 1, el apóstol Pablo dice que en la sabiduría de Dios, el hombre no conoció a Dios mediante la sabiduría, sino que agradó a Dios revelarse mediante la locura de la predicación. Es Dios el que se revela al hombre, no es el hombre el que alcanza el conocimiento de Dios, no es la mente de los hombres alcanzando a Dios, es Dios dando a conocer su verdad a los hombres. Eso es lo que muestra la Escritura. Y cuando vemos esto, hermanos, yo creo que quizás causa algún impacto en nosotros. Cuando vemos de que Dios se oculta de los sabios y de los entendidos, de aquellos que confían en su propia sabiduría, de aquellos que se creen suficientes para alcanzar a Dios, hermanos. Y ese ocultarse de aquellos que confían en sí mismos es señal clara de un juicio, hermanos. Es una señal clara de un juicio. De hecho, en este texto que estamos estudiando, podemos ver claramente, hermanos, de alguna manera, cómo entra en juego la profecía dada por el profeta Isaías en el capítulo 6, versículo 9 y 10, que es uno de los anuncios más profundos y más fuertes y escalofriantes en cuanto a la condición del hombre y cómo Dios, si no obra en las personas, los hombres permanecen en dureza. Dice versículo 9 y 10 del capítulo 6. Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Esta profecía es algo fuerte, hermanos, porque nos hace pensar, ¿es Dios el que endurece el corazón de los hombres? ¿Es Dios, hermanos, el que hace que los hombres finalmente permanezcan en incredulidad? ¿Es Dios el que crea maldad en el corazón de los hombres? Y la respuesta, hermanos, primero, si es Dios el que los endurece, la respuesta es sí, es Dios quien los endurece. Este texto atribuye directamente a Dios que Él es el que engruesa y el que agrava el corazón y los oídos y ciega los ojos. Pero hermanos, ¿esto significa que Dios es el que produce pecado en ellos? No, hermanos. Esto no significa que Dios produzca pecado en ellos. Santiago capítulo 1, versículo 13 dice que Dios no tienta a nadie y que Él no puede ser tentado por el mal. ¿Qué es lo que significa entonces? Significa que Dios los entrega a la dureza que ya tienen.
Dios los entrega a sus deseos, como lo dice Romanos capítulo 1, versículo 24 al versículo 28, cuando dice que Dios los entrega a la inmundicia de su corazón. Por lo tanto, hermanos, esto es un endurecimiento judicial. Dios no crea la incredulidad, pero deja al hombre en su ceguera voluntaria como un juicio. Cuando Dios se oculta, hermanos, de esos que creen que son sabios en sí mismos, donde estuvimos nosotros todos en algún tiempo, en algún momento de nuestras vidas, por muchos años o por pocos años, creímos que nosotros éramos suficientes en nosotros mismos. Creímos que no necesitábamos al Señor. Creímos que no necesitábamos su palabra. Vivimos también confiando en nuestro razonamiento, ¿o no es así? Todos nosotros en algún momento vivimos de esa manera. Por eso, hermanos, muchos han postulado que los sabios y los entendidos se está enfatizando a los religiosos, a los hombres entendidos de aquel tiempo. Y creo que de alguna manera ellos están dentro de este mensaje. Pero decir de que solamente está hablando de ellos, donde claramente Jesús viene siendo rechazado por diferentes tipos de personas, nosotros muchas veces nos equivocamos y pensamos que la humildad es señal o igual a pobreza. El que es pobre es humilde. El que no tiene ropa para vestir es humilde. El que no tiene dinero para comprar una casa es humilde. No, hermanos, que una persona no tenga dinero no es garantía de humildad. Hay personas que no tienen ni un peso, hermanos, y el orgullo no tiene más cabida en su vida. La autojustificación, el creerse una buena persona, el pensar que todo lo consigue por su propio esfuerzo, no es característico de solo las personas que están en eminencia. También personas que no tienen ni un peso, hermanos, son reos del orgullo, reos de la arrogancia. Por eso los sabios y los entendidos no solamente está haciendo énfasis a personas que ocupan un lugar prominente, sino que también está anunciando a todos aquellos, indiferente de la posición en la que estén, que confían en sus razonamientos, que son sabios en su propia opinión. ¿Y qué nos dice la palabra? No seas sabio en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia prudencia. Teme al Señor y guarda sus mandamientos. Ser sabio en nuestra propia prudencia es la peor necedad que nosotros podemos hacer. Por eso Él se esconde de la sabiduría de los hombres. Él se esconde del intelecto de los hombres. Los hombres dicen, no, yo no quiero a Dios. A mí no me interesa Dios. Esa no es la verdad. Porque si Dios se revelara su vida, caerían rendidos a sus pies. No son ellos los que no quieren a Dios. Es que Dios se ha escondido de su inteligencia. Dios se ha escondido de la sabiduría de los hombres. Y los hombres no lo pueden hallar. ¿Por qué no lo pueden hallar? Porque no se alcanza mediante el conocimiento humano. Dios debe revelarse. Dios debe mostrarse, Dios debe dejarse hallar para que alguien lo encuentre. Si Dios se esconde, no hay quien lo encuentre, hermanos. No hay quien lo encuentre. Por eso claramente esto de esconderse es una señal clara de un juicio. Cuando Dios deja que los hombres queden en su dureza, queden en la incredulidad y los hombres no puedan ver la necesidad que tienen del Señor. Mire lo que dice Mateo capítulo 13, versículos 10 y 11. Mateo 13, 10 y 11. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, después de que el Señor Jesús había dado la parábola del sembrador, dice, ¿por qué hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿Escuchó eso? Él está hablando en parábolas, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Claramente estamos viendo una vez más de que hay un grupo de personas a quien Dios se da a conocer, ya hay un grupo de personas a quien Dios se esconde. Y si nosotros, hermanos, seguimos leyendo este texto, en el versículo 14 dice, versículo 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven
y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo. Aquí una vez más el Señor Jesús está haciendo uso de la profecía de Isaías porque está teniendo cumplimiento real en su propio ministerio. Dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero mire lo que dice el versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, claramente, hermanos, aquí nosotros estamos viendo la realidad de nuestro texto. Dios es soberano en revelarse a unos y en esconderse de otros. Dios ha determinado de manera soberana esconderse de la sabiduría de los hombres, esconderse del conocimiento natural de los hombres. Los hombres no pueden encontrar a Dios por su propio conocimiento y peor aún, los hombres no buscan a Dios. Los hombres no buscan a Dios. Dios no es de su interés. Los hombres tenemos mejores cosas que hacer en esta vida antes que conocer al Dios verdadero. Por eso Jesucristo en un momento determinado dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna, pero los hombres no buscan la vida eterna. Los hombres buscan simplemente enseñorearse de sus propias vidas, caminar vidas autónomas. Esa es la realidad de todos nosotros, hermanos. Y Dios ha determinado esconderse de los hombres de esa manera. Dios ha determinado esconderse. No es que el hombre, hermanos, busque a Dios, él no lo busca. El hombre no busca a Dios. Y ahora, cuando nosotros vemos ahora, cuando se refiere a los niños, estas son, hermanos, formas de poder ilustrar a estas personas. Los sabios y entendidos no es que en realidad Dios menosprecie el conocimiento, sino que son sabios en su propia opinión. Y aquellos que dicen que son los niños, no se está refiriendo a niños literales, sino está ocupando a los niños para ejemplificar la actitud de estas personas a quienes Dios se revela. ¿Cuál es la actitud de estas personas a quien Dios se revela? Es una actitud humilde. Un niño actúa con humildad porque él sabe que no tiene la suficiente fuerza para llevar a cabo las labores que son necesarias y que solo un adulto puede hacer. Un niño muestra dependencia. Un niño acepta la verdad y la recibe con fe sencilla. Por lo tanto, Jesús está diciendo que Dios se esconde de los arrogantes, de los soberbios, pero Dios se revela a aquellos que con fe sencilla aceptan y reciben el mensaje del reino, las verdades del Evangelio. Hermanos, una vez más quiero insistir con esto. No es que Dios odie el conocimiento, sino que la revelación del Evangelio no se obtiene por el intelecto humano. Entonces, ¿por qué se obtiene? Solo por gracia divina. Solo por gracia divina. Eso es lo que vemos en Primera de Corintios, si usted lo quiere leer después, en el primer capítulo del versículo 18 al versículo 31, cuando él dice, no soy muchos sabios, no soy muchos entendidos, y da a entender que lo débil del mundo eligió Dios. Lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para avergonzar a lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No es por lo inteligente que sean, no es por lo noble que sean, les dice el apóstol, sino por totalmente lo contrario, es por lo débil que son, es por lo menospreciado que son, porque si hubiesen sido sabios en su propia opinión, nunca me hubiese revelado a sus vidas. Es solamente su gracia, no es el motivo por el que Dios se revela por el conocimiento humano, el motivo es solo su gracia. Es solo su soberanía, hermanos. El hombre natural, dice 1 Corintios 2:14, no discierne las cosas que son del Espíritu. Para él son completamente locura. El hombre natural, hermanos, como decía hace un momento, no busca a Dios. Como dice Pablo en Romanos capítulo 3,
Versículo 11, no hay quien busque a Dios. Muchas de las personas que uno puede conversar, no, yo busqué a Dios. No, hermanos, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Ahora, usted dice, pero yo ahora lo busco. Hebreos 11 dice que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿se estará contradiciendo el texto? No, hermanos. Esto se aplica de la misma manera en cómo se aplica que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, nosotros le buscamos a Él porque Él nos buscó primero. No fuimos nosotros que le buscamos, fue Él el que nos buscó, fue Él el que se reveló, fue Él el que se dejó hallar, y lo vamos a ver, hermanos. En Romanos capítulo 10, versículo 20, el apóstol Pablo cita una vez más a Isaías, pero lo cita ahora en otro contexto. Cuando Isaías en el capítulo 65, versículo 1, me gusta cómo lo traduce la versión Reina Valera actualizada. Isaías 65, 1, que es lo que cita Pablo en Romanos 10, 20. Dice, yo me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre, dije, aquí estoy, aquí estoy. Qué extraordinario, hermano. ¿Cómo es eso? No preguntaban por mí y Él apareció. No lo buscaban y Él se dejó hallar. ¿Se dan cuenta, hermano, cómo la palabra es categórica de que los hombres que han conocido a Dios, que disfrutan de las verdades gloriosas del Evangelio, del reino de los cielos, no es por causa de su intelecto, no es por causa de sus buenas decisiones, no es por causa de su vana sabiduría, sino es porque Dios quiso revelarse, es porque Dios quiso darse a conocer. Él se dejó hallar por los que no lo buscaban. Job capítulo 23, versículo 8 y 9 dice, he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si al norte Él obra, yo no lo veré, y al sur se esconderá y no lo veré. Job capítulo 9, versículo 11, he aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré, pasará y no lo entenderé. ¿Sabe lo que Job está diciendo en estas frases que acabamos de leer? Job está enfatizando la imposibilidad humana de hallar a Dios por sí mismo. Nadie puede hallar a Dios por sí mismo. Por eso siempre, hermanos, el que nosotros hayamos conocido a Dios está conectado con que no debe haber jactancia. No debe haber vanagloria porque nadie halló a Dios por medio de sus esfuerzos. Nadie halló a Dios por medio de su capacidad. Job reconoce que aunque Dios actúe, el hombre no puede rastrear sus pasos. Aunque Dios haga lo que haga, hermanos, si Dios hace un gran milagro, si Dios abre el mar, yo creeré. No es así, hermanos. No es así. Nuestros ojos pueden ver todas las cosas, pero si Dios no se revela, nunca lo conoceremos a Él. Es una revelación soberana de Dios que nace de su gracia. Por lo tanto, hermanos, esto resalta que nuestra incapacidad espiritual para encontrar a Dios por nuestras fuerzas no sirve de nada. No es por intelecto, no es por fuerza. Y cuando nosotros vamos, hermanos, al versículo 26, vemos completamente reforzado lo que el Señor Jesús viene diciendo. Vemos reforzado nuestro primer punto, que Dios es soberano en la salvación, porque estas cosas son las verdades gloriosas del Evangelio, son las verdades gloriosas del reino de Dios, hermanos. Y el versículo 26 dice, sí, Padre, porque así te agradó. ¿Por qué Dios ha determinado, hermanos, esconderse de unos y revelarse a otros? Eso no se halla en nosotros. Eso no se halla en nosotros. Ciertamente nuestros hermanos arminianos dirían, es que Dios se ha revelado de manera potencial a todos los hombres, pero eso depende de la respuesta del hombre. Los hombres a los que Dios se ocultó, ellos dirían, es porque ellos fueron insensatos, ellos fueron imprudentes. Pecaron de orgullo, pecaron de arrogancia, pero los niños, ellos fueron humildes, ellos recibieron el mensaje, ellos respondieron de manera correcta, pero es
lo que nosotros vemos en el texto, no, hermanos. Lo que nosotros vemos en el texto, de que no se está enfatizando la respuesta, sino que se está enfatizando la acción soberana de Dios. Él es el que se esconde a unos y Él es el que se revela a otros. Y esto es porque así le agradó, hermanos. Esto denota claramente su soberanía, su beneplácito. Efesios capítulo 1, versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Daniel capítulo 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Salmo 115, 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Eso incluye la salvación de pecadores como nosotros, hermanos. Romanos capítulo 9, versículo 18 al 21. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Hermanos, Pablo argumenta de manera clara que la soberanía absoluta es de Dios. Dios elige al que quiere y al que quiere endurece. Pero al que endurece no es que Dios crea maldad en ellos, no es que ellos quieren ser buenos y Dios los hace malos, sino que el endurecimiento de Dios es que Dios los entrega a su perverso corazón. Dios los entrega a sus deseos. Dios los entrega a la inmundicia. Por eso, hermanos, cuando nosotros vemos este texto, nosotros deberíamos irrumpir en gozo, en alegría. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios pudo habernos entregado a nuestra inmundicia. Dios pudo habernos dejado, hermanos, en nuestro perverso corazón. Dios pudo haberse desentendido de nosotros, hermanos. ¿Quién de nosotros puede decir que vivió una vida sin orgullo desde el día de su nacimiento? ¿Quién vivió, hermanos, sin albergar envidia, rencor, sentido de venganza? ¿Quién puede decir que nunca pecó y nunca hizo pecar a otro, hermanos? Dios pudo habernos dejado, habernos entregado a nuestro perverso corazón, pero Él se reveló, hermanos. Él se dio a conocer. Usted y yo no preguntábamos por Él, pero Él se dio a conocer. Él se dejó hallar por nosotros. Nunca le atribuya su comunión con Dios, su conocimiento de Dios a una mera decisión humana, porque no fue su decisión, fue la decisión de Dios de darse a conocer. Si Dios no se da a conocer, todo está en oscuridad. Aunque Dios haga algo frente a mis ojos, yo no lo veré, dijo Job. Él da a entender la incapacidad que tiene de ver a Dios. ¿Quién puede seguir las huellas de sus pasos? ¿Quién, hermanos? Si Dios se hubiese escondido de nosotros, aún estaríamos, hermanos, divirtiéndonos en nuestros placeres. Aún estaríamos complacidos en nuestro perverso corazón. Aún seríamos unos mentirosos empedernidos, unos arrogantes en esta vida. Aún caminaríamos de esa manera. Por eso, hermanos, el sentido de este texto no es exaltar a los niños, porque los niños no son mejores que los que se creen sabios. No, hermanos, el sentido de este texto es exaltar la gracia soberana de Dios, escondiéndose de aquellos que merecen ser escondidos y al mismo tiempo revelándose a aquellos que no merecen que Él se revele. Los niños no merecen que Dios se revele. Enfatiza a los niños porque esa es la actitud que resulta cuando Dios obra en nuestro corazón. Cuando Dios obra en nuestro corazón, dejamos de ser esos arrogantes, esos autosuficientes, y dependemos completamente de su gracia. Dependemos completamente de su gracia. Job 23:13 dice, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Qué glorioso eso, hermanos. Mientras yo caminaba completamente perdido en esta vida, Dios había determinado salvarme. Dios había determinado revelarse un día a mi vida y yo no lo sabía. Yo no lo conocía, yo no lo busqué, yo no lo pedí, hermanos, pero Él quiso darse a conocer. Él pudo haberme dejado completamente perdido en mis pecados, pero Él no lo hizo, hermanos. Él no lo hizo. Por eso leíamos en Mateo, hermanos, claramente en el versículo 26.
que el Padre se complace en revelar y ocultar según su voluntad. Según su voluntad. Por eso no hay jactancia en el Evangelio. Por eso, hermanos, cuando nosotros hablamos de la elección de Dios, muchas personas piensan de que nosotros creemos de que somos la élite del pueblo de Dios. Piensa de que nos creemos superiores a las demás personas porque somos los elegidos, somos los apartados. Pero, hermanos, qué tragedia cuando muchas personas hacen una caricatura de esta tan gloriosa doctrina, que es la doctrina de la elección soberana. Él es soberano en elegir a quienes va a salvar. ¿Por qué es soberano? Porque ninguno merece ser salvo. Ninguno tiene méritos suficientes para ser salvo. Si Dios no se revela, todos los hombres permanecen en densas oscuridades. Todos los hombres permanecen perdidos en su propio pecado, hermanos. Ahora pasemos, hermanos, al punto 2. Ya vimos el versículo 25 y el versículo 26, cómo afirma, hermanos, esta soberanía de Dios. Es según su beneplácito, es según el puro afecto de su voluntad. No es nada en nosotros, solo en Él radica esta gracia de poder revelarse. Versículo 27, de donde se desprende nuestro segundo punto. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Lo primero, hermanos, que quiero que veamos es donde dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Esto, hermanos, es una afirmación extraordinaria. Es una afirmación gloriosa, porque esto es un indicio claro de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas a las cuales el Señor Jesús siempre se vio expuesto a que lo acusaban de blasfemia, lo acusaban de ser un mentiroso, de ser un impostor. Todo el tiempo buscaban ocasión para encontrarle alguna falla, algún momento en donde él se equivocara, y siempre lo acusaban de blasfemo. Pero esta afirmación donde todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre es un indicio claro, hermanos, de su deidad. ¿Y por qué es un indicio claro de su deidad? Porque solo alguien que comparte plenamente la naturaleza de Dios puede recibir tal autoridad del Padre. Solo alguien que comparte la misma esencia, la misma naturaleza, puede recibir tal autoridad del Padre. Al decir Jesús que todo le ha sido entregado por su Padre, demuestra que Jesús tiene todo el poder y todo el conocimiento que solo Dios posee. Solo Dios posee completo dominio. Ahora Jesús dice que Él también posee completo dominio, porque todas las cosas han sido entregadas a Él por su Padre. Por eso, hermanos, es una asombrosa afirmación cuando Jesús declara esto, porque Él se está declarando soberano en todo. Por eso este punto es la autoridad exclusiva del Hijo. Jesús está declarando autoridad exclusiva al mismo nivel de su Padre. Juan capítulo 3, versículo 35 nos habla referente a esto mismo y dice: el Padre ama al Hijo y le ha dado todas las cosas en su mano. El Padre ama al Hijo y le ha entregado todas las cosas. ¿Qué significa todas las cosas? Todas las cosas. Por lo tanto, Él es completo, soberano de todo. Si alguien dice Jesús nunca declaró abiertamente soy Dios, esta es una afirmación clara. Solo Dios tiene completa soberanía. Y Jesús ahora en sus manos tiene todo el dominio para poder ejercer autoridad exclusiva. Y esto es glorioso, hermanos, porque estas palabras de Jesús no son palabras aisladas, sino que normalmente en el caminar de nuestro Señor Jesús, en su ministerio, todas esas cosas eran conectadas con profecías anunciadas en el Antiguo Testamento y eran cumplimientos necesarios que evidenciaran que Él era el que había de venir. Eso lo vimos con la duda de Juan, sermones anteriores, y este texto, hermanos, se relaciona directamente con Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Él es el Hijo del Hombre que se menciona aquí. Dice de la siguiente manera: seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino,
para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino que no será destruido. Hermanos, esta afirmación de Jesús lo está conectando directamente con el Hijo del Hombre anunciado por Daniel. Él es el cumplimiento, porque esta es una profecía mesiánica, y Jesús lo confirmaría más adelante en Mateo 28, versículo 18, cuando después de resucitar Él dice: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Cuánta autoridad? Toda autoridad. Toda autoridad. Y aún más, Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, cuando habla de cómo Cristo tomó forma de siervo, finalmente él va a decir: y que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que al nombre de Jesucristo toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él es el Señor soberano de todo, porque todas las cosas han sido puestas en sus manos. Por eso cuando vemos Daniel, cuando vemos Mateo y vemos por la palabra del apóstol Pablo en Filipenses, vemos un hilo que une todo este relato hasta que llega al cumplimiento pleno de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesús tiene completa autoridad. Jesús tiene completo dominio. Él es uno con el Padre. El Padre es Señor de todo, el Hijo es Señor de todo. De hecho, muchos textos hablan de que todo el juicio le ha sido entregado al Hijo. Por eso se sorprendían los hombres cuando Él decía: el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra. Aún más cuando cuestionaban el proceder porque sus discípulos comían con las manos sucias o comían en el día de reposo, y Él les dijo: he aquí el Señor del día de reposo. La autoridad exclusiva del Hijo. Todas las cosas han sido puestas en sus manos. Y esto resalta, hermanos, de manera extraordinaria, de manera preciosa, la relación del Padre y con el Hijo. ¿Por qué resalta esta relación, hermanos? Que está también dentro de este punto. Porque es una relación única. Es una relación personal entre el Padre y el Hijo dentro de la deidad. Para que exista este tipo de relación tan íntima y tan única, se necesita que sean de la misma esencia. Por lo tanto, solo Cristo disfruta de esa relación con su Padre como ningún hombre puede disfrutar. Y este conocimiento, hermanos, es grandioso, es un conocimiento mutuo. El Padre conoce al Hijo, el Hijo conoce al Padre. Y eso también lo vemos, hermanos, en Juan capítulo 10, versículo 15. Dice: como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por mis ovejas. Hay un conocimiento tan íntimo, tan extraordinario entre el Padre y el Hijo por causa de que comparten la misma esencia, hermanos. La misma esencia. Y nuestro texto continúa, hermanos, dando a entender de que nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce. ¿Qué significa esto, hermanos? Que nadie conoce verdaderamente al Hijo sino el Padre. El conocimiento de los hombres puede ser un conocimiento natural. Muchos hombres podrían dar una cátedra de la vida de Jesús, de la historia, de su nacimiento, de los descubrimientos que hay, mucho mayor que nosotros. Pero una cosa es poder saber acerca de Jesús y otra cosa es conocer a Jesús como revelación del Padre que resulta en salvación. Es completamente diferente el conocimiento que está mencionando Jesús aquí, que nadie conoce al Hijo sino el Padre, es un conocimiento salvador. Es un conocimiento salvador. Y esa es una pregunta que debemos hacernos nosotros. ¿Nuestro conocimiento de Jesús es un conocimiento histórico o es un conocimiento salvífico? ¿Considero a Jesús un gran hombre, un gran ejemplo, o Jesús es mi Señor y mi Salvador? Para que alguien pueda reconocer a Jesús como Señor, solo es una obra de Dios, el Espíritu Santo. Nadie llama a Jesús Señor, dijo Pablo a los Corintios, sino por el Espíritu. Nadie. Por eso, hermanos, esto muestra la soberanía de Dios en la revelación. El hombre no puede conocerlo. El hombre no puede conocerlo. Es por eso que cuando nosotros conversamos con las personas, vemos la indisposición o inclusive muchas personas aparentan interés
Y nos hacen ver como que están interesados, en realidad no les importa. ¿Por qué no les importa? Porque no pueden hallar valor en la persona de Cristo. Pero cuando Dios revela al hombre a Cristo, cuando el único que conoce al Hijo lo revela, el hombre cae rendido ante Cristo. Porque ve en Él su única esperanza. Solo en Él puede recibir lo que su alma anhela y necesita. La verdadera comprensión de Jesús solo es posible por revelación humana y no por esfuerzo humano. Por revelación divina y no por esfuerzo humano. Juan capítulo 6, versículo 44, un texto muy conocido por nosotros. Ninguno puede. ¿Qué dice? Ninguno puede. Ninguno es ninguno. Y de puede es que está incapacitado. Ninguno tiene la capacidad de venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y cuando el Padre revela al Hijo, ¿qué es lo que hace el Hijo? Yo lo resucitaré en el día postrero. No es una revelación histórica, no es una revelación intelectual, es una revelación salvífica, es una revelación que resulta en el perdón de los pecados, es una revelación que resulta en una nueva criatura. Por eso, hermanos, el creyente es una nueva creación. Es un hombre nuevo, es una mujer nueva. Porque su conocimiento ha cambiado por completo. La noción de la vida cambió por completo. Él ya no ve este mundo como antes lo veía, porque el Dios del cielo se ha revelado a su vida. Hermanos, ser cristiano es el milagro más grande que existe en el mundo. Ni un mar abierto, ni codornices volando a media altura, ni un hacha salida del río como lo hizo Eliseo. Es un milagro tan extraordinario. El milagro más extraordinario es que un pecador miserable ahora sea llamado santo ante Dios. Es que ahora ame a Cristo por la fe. Es que mire al crucificado por la fe y sepa que su vida está escondida en Él. Eso es una obra solo de Dios, hermanos. Eso no es parte de nuestro intelecto. Ningún hombre puede ver por la fe al Cristo crucificado. Ningún hombre puede ver la necesidad de la sangre de Cristo en su vida. Si Dios no se revela, el hombre caminará en oscuridad hasta el último suspiro que dé. Hasta el último suspiro que dé, los hombres permanecerán en completa oscuridad. Pero gloria a Dios cuando Él determina revelarse. Gloria a Dios cuando Él ha determinado ser hallados por los que no preguntan por Él. Porque hasta el más duro, hasta el más insensible cae rendido ante Él. Por eso cuando predicamos el Evangelio debemos hacerlo con esperanza, hermanos. Cuando sembramos la semilla debemos hacerlo como cuando el sembrador va y siembra la semilla. Él no la siembra pensando que no va a crecer. Él la siembra pensando que en algún momento esa semilla se convertirá en una planta, se convertirá en un árbol y dará fruto. Cuando usted y yo predicamos el Evangelio, tenemos que saber que es el instrumento que Dios utiliza para poder revelarse a la vida de hombres que no lo merecen. Y debemos hacerlo con completa esperanza. Ninguno puede venir a mí. Pero hay cuando el Padre lo trae, Jesucristo lo resucita en el día postrero. Salvación garantizada, no por medio del esfuerzo humano, sino por la gracia de Dios operando en hombres que no merecen absolutamente nada. Mateo capítulo 16, versículo 17, que es la gran respuesta que vemos en ese contexto. En un momento determinado los hombres decían muchas cosas acerca de Jesús. Y Jesús le preguntó y Pedro respondió, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Bienaventurado eres Jonás. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Revelación una vez más. ¿Quién lo reveló? Mi Padre que está en los cielos. Hermanos, ser cristiano no es parte del esfuerzo humano. Por eso pedirle a personas que no son creyentes, que vivan como cristianos, es el esfuerzo más inútil que nosotros podemos hacer. El exigirle a personas que no han conocido al Cristo de la gloria, que vivan de una manera como si lo conocieran, es, hermano, como pedirle a un muerto que camine. Es como pedirle a un muerto que nos escuche, que se entristezca por la situación. Un hombre o una mujer a quien Dios no se ha revelado, por más que usted le inste, por más que usted lo anime, no andará.
No podrá, pero aquel que ha sido despertado por Dios, por muy torpe que sea, no se extraviará. Por muy débil que sea, llegará al final del camino, porque Dios quiso revelarse, porque Dios quiso darse a conocer, hermanos. Por eso esto no depende de cuán hábil sea. Es Dios el que se ha dado a conocer. Y si Dios se ha dado a conocer, por muy torpe que sea, no se va a extraviar. No, aunque se esté apagando, Él no apaga el pábilo que humeare. Él no quebrará la caña cascada. Hermanos, es extraordinario cuando entendemos que ser cristiano no es porque nosotros lo hicimos mejor que otros. No lo hicimos para nada mejor. Fue la gracia de Dios y no nuestro entendimiento. No fue nuestra decisión. Normalmente las personas dicen, hoy qué buena decisión has tomado. Hoy eres una persona que lo ha hecho muy bien, pero cuando vamos a la palabra, el apóstol Pablo a los de Tesalónica le dicen que la gloria son a Dios porque Él los escogió desde el principio para salvación. Cuando alguien es salvo, la gloria son para Dios. El mérito no es para el hombre. Él no lo encontró, Dios se dejó hallar. Dios apareció en su camino. El hombre no preguntó por él y Dios dijo, aquí estoy, aquí estoy. ¿Acuerda usted ese día? Cuando usted iba por sus caminos, por sus deleites, amando más los deleites que a Dios. ¿Se acuerda de esos días? Y escuchó esa voz que dijo, aquí estoy, aquí estoy. Una de las cosas que normalmente me hace quebrantarme cuando canto o en lo que sirvo al Señor es porque me acuerdo de ese momento. Continuamente, hermanos. Una de las cosas que siempre le oro a Dios, que nunca desaparezca de mi vida ese momento en que pude percibir su voz y Él me llamó. Y esas son de las cosas, hermanos, que creo que me hacen permanecer hasta este día. Cuando recuerdo que mis pies están en tierra, no porque yo puedo mantenerme, es porque Él me sostiene. Es porque Él me sustenta. Es porque Él me dice, no temas, yo soy el que te ayudo. Yo soy el que te tomo de la mano derecha. Hermanos, el camino del creyente es un camino glorioso, porque no se fundamenta en su capacidad, en su intelecto, en sus esfuerzos. No, hermanos, no. Por eso, lo que se revela, hermanos, a los humildes, a los que son dependientes, no es mero conocimiento intelectual, sino es la misma persona de Cristo y su obra redentora. Esa es la revelación que Dios el Padre nos da acerca del Hijo. Hermanos, y cuando vamos a Juan capítulo 1, versículo 4, Él dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando vemos en primera de Juan capítulo 5 versículo 11 y 12 y dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y dice, y esta vida está en su Hijo. ¿Dónde está la vida? En el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Por eso Juan 3:16 es tan glorioso, que de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ay, qué terrible sentencia, Juan 3:36. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él. Eso es lo que nos dice la palabra, hermanos. Por lo tanto, ¿quién es el único que nos revela al Hijo? Es Dios. El Padre nos revela al Hijo porque en Él están escondidos todos los tesoros de las sabidurías. Esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Una sabiduría, hermanos, que los príncipes de este mundo no conocieron. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? Porque si lo hubiesen conocido, no hubiesen crucificado al Señor de la gloria. Si los hombres hubiesen conocido y entendido quién es el que estaba en la cruz, jamás se hubiesen atrevido a tocarle un pelo. Jamás. Pero no lo conocieron mediante su sabiduría. Su mucho estudio no le permitió conocer que la vida estaba delante de sus ojos. Ahora, hermanos, el tiempo avanza muy rápido. Para mí, al menos. ¿Qué significa ahora, hermanos? Que solo el Hijo conoce al Padre. Esto muestra, hermanos, como decíamos al principio, una autoridad exclusiva. Solo Cristo es el medio, solo Cristo es el mediador, es quien revela
al Padre. Así como nadie conoce verdaderamente al Hijo, nadie puede conocer la vida a menos que el Padre la revele. Nadie puede conocer a Dios sino por medio de Jesucristo. Es el Hijo el que le da a conocer. El acceso al Padre está restringido por todos los accesos. Solo es posible mediante la obra y la persona de Cristo. Lo hemos dicho en otras ocasiones, todos los caminos llevan a Roma, solo Cristo lleva al Padre. Solo Cristo. No intente otras cosas. Si en algún momento alguien está intentando otra cosa, está tomando la peor decisión de su vida. Juan capítulo 14, versículo 6. Él dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie viene al Padre, sino ¿por quién? Por mí. ¿Hay otra vía? ¿Hay una puerta pequeñita? ¿Hay una puerta diferente? ¿Podemos entrar por otro lugar al Padre? No. La exclusividad del Hijo en la revelación del Padre es lo que Él está dando a conocer. Los hombres intentan muchas cosas, intentan muchas maneras. De hecho, de aquí se desprende los versículos 28 al 30 de ese gran llamado: venid a mí todos los que estáis trabajados, porque los hombres están intentando de una y otra manera hallar la salvación mediante sus esfuerzos, mediante su conocimiento. Lo que no están entendiendo que el único camino que lleva al Padre es Cristo. No son sus años de servicio, hermano. No es su alta devoción. No es su gran compromiso con la lectura diaria, con sus oraciones. Todas esas cosas son beneficio para su alma, pero de ninguna manera son mérito ante Dios. Nada. Nada. Cuando usted viene al culto, usted lo hace por gratitud. Usted sabe que por venir al culto no gana mérito ante Dios. Cuando usted lee la palabra, lo hace por el bien de su alma. Cuando usted ora, lo hace por el bien de su alma. Y no porque cree que usted va a adquirir algún mérito. Los hombres en la antigüedad, y creo que en este tiempo también, piensan que lo que hacen es meritorio ante Dios. Pero la única forma de que seamos salvos es que Dios se revele a nuestra vida. La revelación de Dios al ser humano no se da de manera automática, hermanos, sino solo a través del Hijo. Jesús revela al Padre de una manera directa, hermanos. Lo revela de una manera concreta. Solo Él muestra quién es Dios por medio de su persona, por medio de sus enseñanzas, por medio de sus obras. Cuando vemos Colosenses capítulo 1, versículo 15, entendemos por qué Jesús es el único que revela al Padre de esta manera tan directa y concreta, porque Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Él es la imagen perfecta, hermanos, del Padre. Todo lo que Jesús hace y todo lo que Jesús dice revela la esencia y el carácter y la voluntad de Dios. Juan 14, 9 al 10, Jesús dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto al Padre. El que ha visto a Jesús ha visto al Padre, porque Él es la imagen perfecta del Padre. Él es la imagen misma de su sustancia. Y al mismo tiempo dice, no solamente que Él es la imagen del Padre, no solamente que Él puede revelar al Padre, sino que Él lo revela a quien Él quiere. Una vez más, hermanos, ya que Él, a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto muestra una vez más la soberanía del Hijo en la salvación. Los niños, hermanos, no obtienen esta revelación porque son mejores, porque son más fuertes, porque son más inteligentes o porque son más sabios, sino es obra de la gracia soberana de Dios. Ha sido su deseo. Él así lo quiso. Esto significa, hermanos, que nadie puede conocer a Dios por su propio esfuerzo. Hermanos, es insistente las palabras que estoy diciendo. ¿Sabe por qué? Porque no solo esto es para los que son incrédulos. Muchas veces nosotros que somos creyentes tendemos a apegarnos a la parte meritoria. Tendemos a olvidarnos, hermanos, que nuestra situación en Cristo no la ganamos, no la conseguimos nosotros, no fueron nuestros méritos, no fueron nuestros esfuerzos. Hermanos, creo que el ánimo del creyente normalmente tambalea mucho por su ausencia de aplicación continua del Evangelio a su corazón. Si nos aplicáramos diariamente, no fue mi intelecto, no fue mi esfuerzo, no fue mi decisión, fue la gracia de Dios, andaría saltando todo el día porque pudo haber permanecido perdido toda su vida.
Muchos hermanos me han dicho muchas veces, y entiendo esto, y lo hemos conversado, tanto tiempo estuve confundido, tanto tiempo estuve en el error. Si hubiese conocido la verdad antes, hubiese cometido menos errores. Perdí 20 años de mi vida. Hermano, los pudo haber perdido todos. En vez de enfocarse en que perdió tanto, dele gracias al Señor que se reveló a su vida, porque pudo haberlo no hecho. Normalmente nos centramos en esas cosas, hermano. Ponga su mirada ahí. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué te escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños? Gracias, Dios. Yo soy de esos niños. Gracias, Dios, porque te revelaste a mi vida. Gracias, Dios, porque yo no tenía forma de conocer estas cosas. Yo no las gané, yo no las conseguí. Sí, Padre, porque así te agradó. El mismo Cristo alaba a su Padre. Él da gloria a su Padre porque ve la acción salvadora de su Padre. Cristo no se opone a la soberanía de Dios. Él lo alaba porque Él es soberano en esconderse a algunos y revelarse a otros. Y los que son el objeto del amor y la gracia de Dios deberían estar irrumpiendo en júbilo, en alegría, en gozo, porque su intelecto era tan bajo. No provienen de una familia tan conocida, pero el Dios de la gloria lo miró. Nosotros deberíamos ser como esa Lea. Cuando nosotros escuchamos la historia, dice que Jacob amó a Lea, a Raquel, pero los ojos de Dios estaban sobre Lea. Lea dice que era de un rostro oscuro. Eso da a entender, o sus ojos oscuros, que no era una mujer quizás tan atractiva y no ocasionó nada en Jacob. Pero a pesar que Jacob no encontró atractivo en Lea, Dios amó a Lea, a la menospreciada. Nosotros, hermanos, ¿no nos identificamos con eso? ¿Y no hallamos gozo, hermanos? Ella empezó a tener muchos hijos y siempre lo hacía con el motivo solamente de agradar a su esposo. Pero en un momento determinado, ella comprendió que los hijos venían de Dios y que lo que ella era y tenía era por causa de Dios. Y en un momento determinado cambia el nombre a su hijo. Y esta vez, en vez de darle nombres simplemente que identifican con situaciones en su vida, ahora ella glorifica a Dios. Porque entiende, hermanos, que su vida descansa completamente en la gracia de Dios. En la gracia de Dios. Hermanos, Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. La carne solo produce carne. Sin la obra de Dios, el Espíritu Santo, los hombres permanecen en oscuridad. Soberanía divina en la revelación. Hermanos, ahora solo Él revela al Padre de manera clara. Hermanos, y quiero ser muy breve en esta parte porque no quiero dejarlo pendiente. Porque quizás hay preguntas. Cristo es el que revela al Padre, pero la palabra también nos enseña que es el Espíritu Santo quien nos revela al Hijo y nos revela al Padre. ¿Será que Jesús está eximiendo al Espíritu Santo? ¿Será que Jesús está mirando en menos la obra gloriosa del Espíritu Santo? No, hermanos, no es así. Porque el Hijo, hermanos, revela al Padre de una manera clara, de una manera concreta. Él lo hace visible. Pero la única forma de que los hombres puedan acceder y que pueda ser aplicada esta verdad en el corazón es por la obra gloriosa del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, todo lo que yo le estoy diciendo quedaría en vana palabrería. Por más que usted diga, oh, qué extraordinario, después seguiría viviendo de la misma manera. Le ha pasado que usted habla con personas y las personas parece que se ven impactadas y de repente pasó y viven la misma vida de siempre. Pero cuando el Espíritu Santo aplica esa verdad en el corazón, cuando el Espíritu Santo ilumina la mente de los hombres, es ahí cuando estas cosas son verdad en nosotros. Por eso la obra aplicadora y iluminadora del Espíritu Santo es necesaria. Sin la obra del Espíritu Santo no podemos comprender y no podemos experimentar la verdad de Cristo y la verdad del Padre en nuestras vidas. Por eso, gracias a Dios por la obra de nuestro Padre eterno. Gracias a Dios por la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que nos revela al Padre. Y glorias sean dadas a Dios, porque solo el Espíritu Santo puede aplicar eficazmente esto en nuestras vidas. Hermanos, qué glorioso lo que Dios nos permite. Jesús reconoce la soberanía del Padre en revelar su conocimiento a los humildes, escondiendo de sabios y de los entendidos. Y su respuesta es un reconocimiento a la gracia de Dios. ¿Cuál es su respuesta ante esta realidad, hermanos? ¿Hay alguien que aún tiene sus ojos velados a esta realidad?
¿Hay alguien que aún no comprende estas cosas? Solo Dios puede quitar ese velo. Solo Dios, hermanos, no basado en méritos o en capacidad intelectual, sino por su pura gracia. Eso es lo que ocurre con los discípulos camino de Emaús. Sus ojos están velados y no pueden ver al que camina al lado de ellos hasta que Él les quita el velo. Y de los que hemos recibido esa revelación, hermanos, hemos sido impactados una vez más por su gracia. Esta es una pregunta para todos los que estamos aquí. ¿Hemos sido impactados una vez más por su gracia al escuchar este mensaje? ¿Se ha llenado nuestro corazón de alabanzas a nuestro Padre Celestial en gratitud por tan grande salvación? De repente, hermanos, es triste ver de que aún la palabra del Señor no anima a quienes profesamos ser creyentes. Una de las cosas con las que siempre, hermanos, presento en oración y le pido al Señor ayuda, que una de las cosas que temo muchas veces es que personas puedan estar engañadas y piensen ser creyentes y no lo son. Es la tragedia más grande que hay. Si esto no produce gozo, debería estar alerta, hermanos. Alerta. Porque si la gracia de Dios, su revelación soberana, hermanos, no produce alegría, gozo, contentamiento y levanta nuestro ánimo, algo está pasando. O descuidamos nuestra vida espiritual de una manera muy profunda, o probablemente no haya vida en ese corazón. Porque solo donde Dios ha dado vida, ese corazón está consciente de estas verdades. Hermanos amados, no perdamos de vista el glorioso evangelio de Jesucristo. Apliquémoslos continuamente a nuestro corazón, porque Él es el único que bombeará sangre en nuestra vida, porque el evangelio es el corazón del creyente. Cristo es el todo del creyente. Oremos, hermanos. Padre bueno, Dios de toda gracia, oh Señor, te damos gracias en esta hora por permitirnos este tiempo, Dios, ante tu presencia, ante tu palabra. Oh Dios, sé que fue un sermón más extenso, oh Dios mío, pero Señor, no quería simplemente pasar por alto algunas cosas. Muchas veces, Dios mío, dedicamos horas y horas a otras cosas. Señor, y en este tiempo nos has permitido estar unos minutos más expuestos a tu palabra. Ayúdanos para tener en alta estima, Dios, tu voz, en alta estima tu gracia, en alta estima tu evangelio. Ayúdanos, Señor, para que no caminemos de manera indiferente en esta vida y podamos, Señor, gozarnos con gran gozo y alegrarnos con gran alegría, porque, Señor, ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos has dado vida, Señor. Has impartido nueva vida en nuestro corazón. Te has revelado de una manera salvadora, Dios, en nuestra vida, en nuestro corazón. Y hoy podemos, Señor, ser conscientes de estas cosas y podemos conocer a Cristo no según la carne, sino podemos conocerle de manera salvadora. Oh Señor, ¿quién podría verle crucificado en la cruz? ¿Quién podría verle, Señor, sangrando y poner su confianza en alguien que está muriendo? Solo aquellos que son objetos de tu gracia, solo aquellos que son objetos de tu amor. Ayúdanos, Señor, para que esta palabra, oh Señor, anime nuestro corazón y nos apliquemos el evangelio continuamente, que tanta falta nos hace en este tiempo tan malo, de tanta oscuridad, oh Señor, de tanta incredulidad, de tanta impenitencia, Señor. Pero creemos que te sigues revelando y permítenos predicar el evangelio con esperanza, porque tú eres el que abre el corazón, no nosotros. Tú eres el que da nueva vida y no nosotros. Tú eres el que se revela al hombre y no es el hombre el que logra encontrarte por medio de su entendimiento o sus esfuerzos. Señor, a ti sea la gloria, honra y honor en el nombre de Cristo.